Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos, queridos hermanos? Como siempre, la pastora profeta Giselle Rojas. Ya hacía unos días que no estábamos en contacto. Bueno, hoy es un día especial porque hoy vamos a hablar de un tema bastante complicado para mí. Han sido temas o días bastante complejos, bastante difíciles, pero bueno, supongo que las cosas que nos vienen, buenas o malas, Dios las permite y pues tenemos que aceptar lo bueno y lo malo, no solamente lo malo, señores, porque así es el Evangelio del Señor. Vamos a esperar que pues, vayan entrando las personas, porque el día de hoy vamos a dar un testimonio, es un testimonio muy fuerte acerca de la muerte de uno de mis hijos, acerca de una profecía cumplida que el Señor ha dado sobre lo que era el ministerio profético de mis hijos y evidentemente sobre los procesos que está llevando el ministerio en estos momentos y de los cuales quiero haceros partícipe como iglesia del Señor y como hermanos en Cristo que sois míos. También para que me acompañéis en estos momentos de dificultad para mí a nivel de lo que es como persona, como madre, como ministra del Señor en esta circunstancia que Dios nos ha permitido. Ya sabéis que hay mucho ruido, por favor esperamos que pues, la hermana Gladys nos confirme que la emisión se está dando adecuadamente para poder empezar con la oración de lo que va a ser la predicación de este día, que más que una predicación va a ser un testimonio. Miramos un momentito, amados hermanos. Dice, a ver, disculpadme un momentito. Ok. Pues bueno, vamos hermanos a orar. Vamos a cerrar la puerta porque es imposible en República Dominicana tener un poco de comunicación adecuada porque hay mucho ruido, hay muchas cosas que no permiten pues que podamos transmitir adecuadamente si no hay un montón de disonancias en el ambiente. Vamos a orar primeramente antes de entrar de lo que va a ser este ministerio, lo que va a ser este testimonio el día de hoy, que va acerca de la muerte de mi hijo, pero también acerca de lo que es básicamente la destrucción del mundo por la rebelión de la cual hemos venido hablando hasta ahora. Así que vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a invocar su presencia, vamos a invocar y alabar su nombre antes de empezar con lo que va a ser la predicación de este día. Amado Padre Celestial y Dios nuestro, tú que estás en los cielos, Señor, Padre amantísimo Dios de Israel, al cual hemos amado, al cual hemos creído, al cual hemos seguido y al cual seguimos adorando siempre, Señor. Y te bendecimos siempre, Padre Santo, porque tú eres santo, porque tú eres sabio, porque eres inteligente, porque en ti reside la justicia, porque en ti el juicio es verdadero, Padre eterno, porque eres aquel, Señor, al que hemos amado. Te pedimos en esta hora, Señor, que hagas acto de presencia en este lugar, que nos bendiga, Señor, con tu palabra, que nos bendiga, Señor, con tu presencia. Espíritu del Dios vivo, en esta hora invocamos tu nombre, invocamos tu presencia, Ruach HaKodesh. Queremos, Señor, que seas tú ministrando, queremos, Señor, que seas tú hablando, que nos ayudes, Señor, a dar este testimonio profético, Padre Celestial, y que nos fortalezcas a pesar de lo doloroso que va a ser tener que dar un ministerio profético como este, una palabra profética como esta, Padre Santo. Porque muchas personas quizás no saben lo que es ser profeta y lo que cuesta ser profeta, pero tú sí lo sabes, Señor. Por eso en este día yo quiero, Señor, que tú me des el conocimiento y la capacidad para expresar exactamente lo que sale de tu corazón, lo que está en ti, Padre amado, Padre Santo. Porque esta es una palabra y es una circunstancia que viene de ti, Padre eterno. Amado Dios de Israel, en esta hora nosotros estamos aquí delante de tu presencia, mis hermanos y yo, Padre, para bendecirte, para bendecir a tu pueblo y para darle palabra, Padre Santo, porque solamente tú eres bueno, solamente tú eres santo, solamente tú eres poderoso, Dios de Israel. Padre Celestial, en esta hora yo me quito para que sea tu palabra la que esté ministrando en esta hora y no la mía. Amado Dios de Israel, en esta hora yo quiero, Señor, que seas tú que te pongas a hablar en mi lugar y que des esta palabra, Padre Santo, como siempre lo has hecho, Señor. Gracias, amado Dios, gracias, amado Señor. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, por tu conocimiento y por tu fortaleza, por tu ciencia, Señor. Gracias, Padre amado y Padre Santo. Mis amados hermanos, estos han sido días muy difíciles para mí como ser humano, como persona, como pastora. Después de 17 años padeciendo toda clase de procesos, toda clase de pruebas, toda clase de situaciones difíciles, estos han sido quizás los momentos más difíciles que he tenido que enfrentar en toda mi vida. Mirad que he estado casi en la cárcel, he estado siendo procesada por persecuciones, riesgos de muerte, he estado siendo procesada por toda clase de dolores, de sufrimientos, de persecuciones, de calumnias, de riesgos de toda clase. Pero este domingo pasado, cuando se iba a presentar el libro que había preparado para vosotros de manos del Señor, que es mi tercer libro, es el tercer libro del ministerio, que bueno, estaba pautado para hacerse exactamente el día de hoy, pero vais a tener que esperar un poquito más a lo largo de la semana porque aquí no ha habido luz.
Aquí se han destruido prácticamente los generadores eléctricos y hasta hoy, ayer en la noche, no hemos tenido luz de ninguna clase, entonces para la edición se hizo muy difícil terminar a tiempo. Pero de todas formas hoy vamos a dar este testimonio poderoso de parte de Dios de lo que ha sido y lo que ha sucedido conmigo en estos días. Un testimonio muy duro, muy difícil de contar, pero que tengo que contároslo yo porque soy vuestra pastora, soy la ministra del Ministerio de Restauración del Reino de los Cielos y aquella persona que Dios ha escogido para hablaros a vosotros de las cosas que están sucediendo. A lo largo de la semana estad pendientes porque en cualquier momento os posteo ya, como os había prometido, el libro, pero hoy quiero hablaros del testimonio de la muerte de mi primer hijo. Este domingo pasado, 10 de septiembre, mi hijo mayor falleció en un accidente de tránsito bastante aparatoso en el cual perdió la vida en el acto. Os confieso que ha sido una de las situaciones más complicadas de mi vida de tener que enfrentar, a pesar de haberme enfrentado a 700.000 procesos, pero os quiero contar exactamente cada detalle de las cosas que acontecieron, de las cosas que pasaron, porque realmente ha sido algo que a pesar de lo doloroso, a pesar de lo fuerte, a pesar de lo aparatoso que os pueda parecer, también ha habido momentos para glorificar lo que es Dios, la obra de Dios, y para comprender que en cada propósito de Dios, por difíciles que sean las pruebas, también Dios se glorifica y se magnifica en sus vasos. Hace mucho tiempo os dije que yo había recibido 2 hijos, que el Señor me había dado una profecía en la cual yo tenía 2 hijos. El primero de mis hijos, Él me dijo, le pondrás Mara, y al segundo le pondrás Malón. Y yo le decía, ¿por qué, Señor? Dice, porque el primero simboliza la rebelión de mi pueblo contra mí y el segundo la enfermedad incurable de mi pueblo. Y todo esto había venido porque yo me quejaba al Señor y le decía, Señor, 2 hijos me has dado. El primero es muy rebelde, está constantemente detrás de las cosas del mundo. Por más que trato de inculcarle el Evangelio, no me comprende. Por más que trato de guiarlo, por más que trato de darle todas las cosas santas, no las quiere, no las acepta. Es como un caballo desbocado y veo que va hacia la perdición. Y el Señor me decía, no hagas absolutamente nada, es que simplemente tienes 2 hijos que te he dado. Y el primero ha nacido en fornicación y el segundo en adulterio. El primero simboliza la rebelión que el mundo tiene contra mí, que es constante delante de mi presencia. Su incapacidad para ver mi santidad, su incapacidad para aceptar mis preceptos, su constante irse hacia el pecado, su constante irse hacia la destrucción de las mujeres, del irrespeto hacia mí. La vergüenza que me producen, yo quiero que tú la sientas en tus huesos, que tú la sientas en tu persona, para que puedas testificarle a mi pueblo y al mundo lo que yo siento cada día con ellos. Y le decía, Señor, el pequeño, mira que he intentado por todos los medios, pensaba que iba a ser diferente porque le he inculcado desde pequeño los preceptos cristianos y pensaba que iba a ser distinto con este, pero veo que desde niño negocia hasta los calzoncillos. O sea, con 3 años. Veía que desde que era pequeñito también hacía daño a los animales. Veía que según iba creciendo jugaba con las mujeres como con las niñas, como si fueran muñecas. Y yo decía, esto es increíble, Señor. Y me decía, no, medita, porque es grande la llaga de mi pueblo y el adulterio de mi pueblo, de la iglesia a la que tú llamas. Y resulta que este día que os iba a presentar el libro, que es el día domingo, el día 10 de septiembre, me preparaba para predicar, para que veáis vosotros lo que son los procesos de Dios. Y cuando me preparaba para predicar, casi a las 4 de la tarde, para presentaros el libro, recuerdo que os iba a presentar el libro, me llama, mire usted, pastora, que tiene usted que ir al hospital, porque su hijo ha tenido un accidente y le tienen allí, y quieren que usted vaya allá, porque imagínense, ha tenido un accidente, su hijo de 18 años, en una moto, y pues a ver. Cuando voy por el camino, que voy súper nerviosa, porque claro, yo más o menos, cuando el Señor me habla, pues yo más o menos ya sé por dónde va la historia. Y en esa ocasión él solía decirme siempre, mi hija, tranquila. Y mis hijos aparecían, porque él siempre, pues tú esperas siempre que él tenga control de tus hijos y que sea el que los proteja. Pero en esta ocasión el Señor no me dijo tranquila, el Señor me dijo ten paz, porque mi voluntad es soberana. Al decirme esta palabra el Señor, yo ya estaba tambaleándome porque yo decía, esto me suena a mí a juicio, o sea, esto me suena a mí a que no va a ser nada, de que algo pasa, de que es algo muy grave. Y justo cuando llego allí al centro médico, al hospital, que siempre estás esperando, bueno, se rompió un pie, se rompió un brazo, se rompió la mano. Lo primero que me encuentro es uno de los chicos del barrio, ¿no?, que le conocen, porque están todos aglomerados allí, se han enterado del accidente, pues han ido, ¿no? Y me dice, pastora, se nos ha ido. Y sacaban a mi hijo en una camilla muerto, completamente. Había tenido un accidente y había muerto en el acto.
Y en ese momento a mí me pasó el mundo por delante, porque a mí se me arrancó el alma del cuerpo. Primeramente porque es mi hijo, o sea, es mi hijo mayor, tiene 18 años, acaba de empezar a vivir. Y me trastorné, mi corazón se partió en 1000 pedazos, mi alma se rompió. Y en ese momento dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esta prueba? ¿Por qué esto tan grande me lo estás haciendo a mí? ¿Acaso no te he servido toda mi vida conforme a lo que tú me has pedido? Y en ese momento me bloqueé completamente, me llevaron para la casa y ahí fue donde vi una señora de la iglesia que me vio pálida, completamente amarilla. Yo decía, Señor, no puedo con este dolor, el dolor me está destruyendo por dentro, estoy completamente abatida. ¿Qué es esto que me está pasando? ¿Por qué a mí? ¿Qué está pasando, Señor? No entiendo. Y cuando pasa esta circunstancia, me dice la hermana, hermana, vamos a orar por ti porque estás súper mal. Estás mal, estás disvariando, estás fuera de lugar, fuera de control. Vamos a orar porque el Señor pone en mis manos que ore por ti. Y en este momento la persona empieza a orar por mí y a mí se me había metido un dolor en el vientre impresionante. Tenía tanto dolor que sentía que se me salían las entrañas, porque había somatizado completamente el dolor de la muerte de mi hijo. Era mi hijo mayor, era mi príncipe, era mi Absalón. Y cuando, a pesar de lo que yo veía en el niño, y yo saber, porque en el instante de verle muerto, lo primero que el Señor me figuró fue cómo el mundo es destruido, cómo el mundo camina hacia la destrucción y el sufrimiento tan grande que tiene él al ver al mundo caminar hacia la destrucción sin él poder hacer nada. Y es en ese momento cuando esta hermana empieza a orar por mí, pone la mano sobre mi vientre, que empiezo a tener un éxtasis en el espíritu, porque mi alma se había roto completamente. Y levanté mis ojos al cielo y empiezo a ver un montón de gente transparente, completamente transparente, que estaban todos allí, una multitud incontable en el cielo. Hacía más de 17 años que yo no había podido contemplar el tercer cielo, tener una experiencia con el mundo real, esa experiencia de ese lugar que parece como si fuera una boda constante. Y en ese instante, cuando empiezo a ver a todos esos seres de luz, que son personas que se ve que eran espíritus de personas que están en el mundo espiritual, veo que tienen palmas en las manos y en el centro de todos ellos está mi hijo. Y estaba mi hijo y yo le digo, cariño, ¿qué haces ahí? Te he visto que acabas de morir, he visto que estabas en la camilla muerto. ¿Por qué estás ahí, mi amor? Ven a mí, le decía en la visión, porque estaba en un éxtasis. Según la hermana, estaba orando por mí, había alcanzado a ver un éxtasis en el espíritu, una visión espiritual. Y mi hijo tenía una bata blanca completamente resplandeciente, como las que te ponen cuando te sacan la carrera a la universidad, pero era hasta las mangas. Y recuerdo que cuando estaba así me dice, mami, no te preocupes, estoy bien. Me dice, no sabía que tenías tantas cosas en este lugar. Ahora yo estoy muy bien en este lugar, la gente no sabe lo que es esto, mami, me decía. Porque así me hablaba él era muy gestosito, muy prepotente, y él se sentía abierto porque había conseguido la bata. Y en ese momento yo miro al Señor y el Señor le toma la mano a mi hijo y me dice, te dije que tengas paz, porque mi voluntad es soberana. Ahora tu hijo está aquí con nosotros y él va a estar bien. Y yo le dije, Señor, mi hijo era muy rebelde, tú me dijiste que él simboliza la rebelión del mundo, y así tal cual tú me lo dijiste, así mismo es. Yo pensaba que mi hijo no iba a alcanzar salvación, Señor. Honestamente yo tenía dudas de que mi hijo pudiera alcanzar salvación por las acciones tan graves que mi hijo hacía contra mí por el llamado. Y es entonces cuando el Señor me dijo, ¿te acuerdas? Cuando el niño tenía 5 años y yo venías de España y te quedaste en tu casa y venías con la intención de quedarte y te metiste a la habitación y dijiste, yo me voy a quedar con el niño, y estabas llorando y yo te dije, mira, tú lloras por uno y yo tengo miles y nadie hace nada por ellos. Ve a España a prepararte y a predicar mi palabra, que yo me encargo del tuyo, encárgate tú de los míos. Desde entonces tu hijo pasó a ser mío y para este momento esta palabra yo te la estoy dando. Y el Señor me decía esa palabra y yo recordaba que Él me dijo, 17 años tienes predicando y hay muchas personas en este lugar por tu causa. Me dice, cuando tú me sirves, cuando tú trabajas para mí, traes aquí almas. La redención no es solamente tuya, también es de tu casa. Y en ese momento yo no sabía que eso era así, yo pensaba que las personas alcanzaban individualmente redención, pero me di cuenta que realmente la palabra que Él me había dado se había cumplido. Pero yo en mi amor de madre, en mi dolor de madre, me sentía acongojada porque sabía que no iba a ver a mi hijo mucho tiempo. Pero es entonces cuando Él me dijo que no tuviese aflicción y que le dijera a mi madre lo que estaba pasando para que ella no sufriera.
Esto es algo muy triste. Quizás para vosotros diréis, ¿qué mujer más fuerte? ¿Cómo puede decir que se le murió su hijo y estar con esa entereza? Mirad, yo soy madre, he luchado, he dejado todo lo que tenía, he dejado mis bienes, he dejado el mundo para lograr que mis hijos se salven. Mientras yo lloraba amargamente por la situación de mi hijo, por haberle visto muerto en una camilla, por saber que ya no le iba a ver más, por saber que fue un accidente tan aparatoso, el Señor me decía, no llores a los que están vivos como si estuvieran muertos. Más bien deben llorar las madres de la tierra que tienen a sus hijos ganándose el mundo, muertos en delitos y pecados y camino a la perdición, sin esperanza de redención. Sigue predicando y sigue trabajando porque ese es tu trabajo. Pero aunque Dios te diga lo que te diga en tu corazón, tú estás deshecho, tú estás roto por dentro porque tú eres madre, porque tú sabes que es tu niño que se te ha ido, que es tu niño que se ha muerto, que ahora está en un ataúd. Y muchas personas decían, pastora, porque siempre esperas que Dios proteja a tus hijos, siempre esperas aplicarte el Salmo 91, pero siempre también recuerdas que cuando diste el paso de fe, cuando dijiste, sí Señor, yo te voy a servir, sí Señor, yo voy a caminar, también entraste en el reto de Job, también entraste en el reto de aquel que cuando se convirtió y cuando fue digno de ser probado por Dios, se le murieron todos sus hijos. También entraste al pacto del ungido David, al cual vio morir a 4 de sus hijos y su hija Tamar violada. La muerte de Amnón, la muerte de Absalón, la muerte de Adonías, la muerte de todos sus hijos amados y queridos. Y yo lloré a mi hijo en ese momento, como el mismo David lloró a Absalón. Y yo decía, Señor, mi hijo, mi primogénito prácticamente de los varones, mi príncipe, Padre Santo, me lo has quitado y me has quitado mi alma, Señor. Y yo miraba y pensaba, Dios mío, esto es lo que Dios siente con la destrucción del mundo. Esto es lo que Dios siente con la destrucción del hombre a causa de la rebelión. Porque Él me había dicho, mira que te he dado 2 hijos. Y observa bien lo que hacen, lo que les pasa. Porque lo que ellos sufren, lo que ellos padecen, es lo que yo padezco a diario con el mundo por su rebelión y con mi pueblo por su enfermedad. Y todo esto yo lo he estado padeciendo toda esta semana, he estado sufriendo tribulación tras tribulación, pero me regocijé en Dios porque dije, mi Dios me ha salvado a mi hijo. Quizás no lo veré en el mundo hacer grandes cosas, tener grandes honores, tener gloria, tener dinero, tener cosas, pero ¿de qué me serviría tenerlo en el mundo conmigo? Pensaba, si no va a alcanzar salvación, si se va a dejar arrastrar por el dinero, se va a dejar arrastrar por las luces del mundo y finalmente no se va a salvar. Pensaba en las palabras que el Señor me decía y me consolaba cuando decía, ¿cuántas madres hay en el mundo buscando darle el mundo a sus hijos? Los mandan a universidades y ellos por no fracasar hacen abortar a sus novias 4 y 5 veces y se vuelven asesinos. ¿Cuántos no fornican, adulteran y se casan por dinero y cometen toda clase de acto aberrante y están camino a la perdición aunque se ganan el mundo? Y yo no quería eso para mi hijo. Dios sabe que yo quería la salvación para mi hijo. En ese momento tuve que decir la palabra que dijo Job: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor, porque tus juicios son verdaderos, tus juicios son santos. Y solamente tú eres justo, Dios mío. Sé que muchas personas en estos caminos, y es algo que Dios me puso a ministrar en estos días mientras predicaba en una campaña evangelística que asistieron muchos católicos, porque curiosamente cuando te pasan este tipo de sucesos, Dios te pone en comunión con mucha gente que tú ni siquiera conoces. Y recuerdo que me tocó dar este testimonio delante de toda esa gente, esa congregación, y son de las personas que tienen un pensamiento muy típico de la iglesia leudada, de la iglesia que quiere no parar de sufrir, de la iglesia que no quiere padecer situación, de la iglesia que no quiere padecer dolor, de la iglesia que cree que si no te pasa nada, tú estás con Dios, si no te calumnian, si tú estás con dinero, si no tienes ruina. Pero es una iglesia que no conoce al Dios de Job. Es una iglesia que no conoce que si no hay procesos, si no hay pruebas, si no hay quebrantamiento en la carne, no hay un conocimiento de Dios. Y si no hay conocimiento, Dios no te conocerá en los tiempos del fin. Mirad, los procesos que yo he pasado este fin de semana, solamente Dios lo sabe. El dolor tan grande que yo he sufrido este fin de semana, solamente Dios lo sabe. Solo la gracia, solo la gloria de Dios me ha sostenido. He tenido que orar durante horas enormes, he tenido que estar en comunión con el Señor para soportar el dolor de una madre, porque a la gente le gusta exhibir el dolor. Yo interiorizo el dolor y comprendo el dolor.
pero ciertamente hay procesos en Dios que son para quebrantar el alma completamente. Nada en la tierra se puede comparar a la muerte de un hijo. Aunque obviamente a mí no me mataron a todos como a Job o como a David. Yo llevo 2 hijos muertos, una niña y este varón, que es el segundo. La primera murió al nacer a las 8 horas y este murió a los 18 años. No es un camino fácil para mí. He tenido que padecer cárceles, he tenido que padecer prisiones, persecuciones de muerte, humillaciones, calumnias a nivel de todo un país. Y estoy aquí de pie delante de vosotros para deciros que a pesar de todas esas cosas, seguimos de pie delante de nuestro Dios. Seguimos avanzando y seguimos luchando y ganando almas para nuestro Señor. Porque una cosa sí aprendí con este proceso de mi hijo. Nadie sabe lo valioso que es sacrificar para Dios. Una madre puede darle a un hijo riquezas. Una madre puede darle a un hijo glorias terrenales, haciendo las obras del mundo. Pero cuando una madre decide perderlo todo para darle salvación a su hijo, eso no se compara con nada. Yo tengo dolor, no os lo puedo negar, tengo mucha tristeza por mi muchacho, por mi niño, porque es mi hijo y todos los que sois padres sabéis lo que es perder a un hijo. Saber que no le vais a volver a ver en mucho tiempo y que es posible que aunque se haya salvado, tú no te salves y no puedas llegar a verlo. Como decía el apóstol Pablo, yo tengo la idea de que yo puedo ser salvo, pero no soy yo quien me juzgo, es Dios quien me juzga y quien decide quién se salva. Siendo yo heraldo de muchos, puedo ser perdición para mí mismo. Por consiguiente, mi satisfacción fue ver a mi muchacho en ese lugar. Yo nunca había imaginado cómo todos esos seres, todos esos espíritus vinieron a buscar a mi hijo. No tenía palabras a pesar del dolor para agradecerle a mi Señor haberse llevado a mi hijo. Para ver que en medio de mi tristeza sus designios son eternos y que sus juicios son verdaderos. Él me decía, ten paz, porque mi voluntad es soberana. Ahora Él tiene que estar aquí. Ahora Él tiene que estar con nosotros y Él va a estar bien. Pero tú tienes que continuar. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar la voluntad de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decir, no Señor, no lo hagas? ¿De qué me estás librando tú? Pero creedme cuando os digo que cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de la tristeza, cuando llega el impacto, cuando llega lo malo, hay que tenerlos bien puestos para tener valor y decir, y no quebrarte, yo estoy aquí, yo acepto el reto, Señor. Han sido días de tinieblas, han sido días de silicio, días de amargura y de mucha tristeza para mi corazón. Pero también han sido días de regocijo porque muchas personas se han acercado al ministerio. Y por vía de mi hijo, que es un niño bastante social, era un líder nato, he podido tener acceso a esos muchachos y adentrarlos en los caminos del Señor. He conocido a infinitud de jóvenes y de familias con las que he tenido la oportunidad de compartir y poderles inculcar los caminos del Señor. Ha sido difícil. Hay muchas personas que incluso están pensando y diciendo, pero pastora, es que usted toma las cosas muy a la ligera, es que usted es muy fría, es que usted, digo, mirad, nadie sabe el corazón de un pastor, nadie sabe lo que es enfrentarse a los procesos de Job, nadie sabe lo que es padecer todas las debacles que la Biblia establece para los ungidos, porque la gente se le olvida todo lo que David vivió, todo lo que las persecuciones que padeció, todos los hijos que él vio morir y las debacles que sus propios hijos hicieron. Hoy la gente quiere que los hijos sean perfectos, la gente quiere que los hijos se le queden vivos todos y lleguen a ser grandes y millonarios. Hoy la iglesia y el mundo quieren estar a salvo completamente del mal, pero la Biblia dice que los siervos de Dios como Job, como David, como Jesús, tuvieron que padecer el lazo, tuvieron que padecer el sufrimiento, la muerte, el dolor, el destrozarlos, porque de oída habían oído a Dios, pero solamente sus ojos lo vieron cuando pasaron por todo el proceso con el diablo. Yo he tenido que enfrentar a Satanás, tocar a mis hijos, llevárselos. He tenido que enfrentar a Satanás, calumniarme, destruirme el testimonio. He tenido que enfrentar a Satanás, tratar de arruinarme, y para que no me crean, para que no me oigan. Pero ¿saben qué? Cada dolor, cada angustia, cada sufrimiento ha producido en mí un excelente y eterno peso de gloria. Y mientras más grandes son las heridas, como os decía en estos días,
Más grande es el eterno peso de gloria y la fuerza que yo tengo para seguir peleando. Es porque esta guerra todavía podemos ganarla. Porque en esta guerra hay muchas almas que se pierden y necesitan de nosotros. Porque independientemente de lo que yo sufra, si mi dolor puede transformarse en un baluarte para seguir luchando y para seguir predicando, lo seguiremos haciendo. Yo quiero que la iglesia entienda que estamos peleando con Satanás. Pero no siempre es Satanás el que ejecuta procesos. No siempre es Satanás el que toma decisiones. Cuando Dios toma decisiones sobre tu vida, aunque sean dolorosas, tienes que aceptarlas. Porque Dios es soberano y Él sabe de qué te libra. Él sabe por qué te ayuda. Él sabe en qué te ayuda. No es fácil para mí aceptar la voluntad de Dios. He tenido que llorar lágrimas de sangre. Se me ha destruido el corazón y el alma. Pero ¿saben por qué me levanté? Por la misma razón por la cual dejé a mi hijo cuando tenía 5 años. Porque aún hay almas, aún hay personas que necesitan entrar a ese lugar de salvación. Mi hijo está ahí, está en la presencia de Dios, pero hay muchas personas que no llegarán jamás a ese lugar. Y si he tenido yo que perder tanto para daros a vosotros tanto, pues que así sea, hermanos. Yo quería hoy transmitiros este testimonio tan fuerte y tan impactante que he tenido. Todo el mundo lo sabe porque esto es algo viral en las redes sociales. No os había dicho nada a vosotros porque estaba reuniendo todavía las fuerzas para poder hablaros directamente y deciros las cosas, porque sois mis hermanos, porque a vosotros me debo, porque sé que sois los que me apoyáis. Pero he recibido mucho amor, mucho apoyo de muchas personas externas al ministerio, personas que ni me imaginaba, católicos, no católicos, hasta mormones, y en cierta manera eso me ha llenado del corazón de gozo. Porque a pesar de mi sufrimiento, a pesar de mi tristeza, a pesar de todo lo que he tenido que ver en mi madre, que la pobre se ha destruido por esta circunstancia, porque ella amaba a mi hijo con todo su corazón, he visto también el amor incondicional de mi familia, he visto el amor incondicional de la iglesia, y eso ha sido muy importante en mi vida, ha sido muy importante para mí. Porque me doy cuenta que por grandes que sean los sacrificios, siempre valdrán la pena, porque hay algo que el diablo no nos puede quitar, ni siquiera quitándonos los hijos. Yo no sé cuántos ministros han tenido que enfrentar que el diablo le quite sus hijos. Yo en mi caso ha sido el Señor que ha tomado la decisión, y sus decisiones son irrevocables y son justas. Pero yo no sé cuántas personas han tenido que experimentar la pérdida de hijos, el tener que ir a la cárcel, el tener que padecer una enfermedad grave, el ver cómo tienen hijos homosexuales y son juzgados por toda la sociedad. Ayer mientras predicaba decía esto: qué fácil es juzgar a los demás. Qué fácil es decir, pero es que a ti te dio un cáncer y estás enfermo porque estás maldito. Pero es que a ti te dio y Dios te mandó un hijo homosexual, y por eso, porque eres una persona mala, y por eso te manda esa vergüenza pública. Es que te han calumniado porque tú no eres santo, tú no haces las cosas bien. David era el ojo, el niño bonito de Dios. David tenía el corazón conforme a Dios. A David lo calumniaron, David cayó en pecado de adulterio. David con Betsabé mató a Urías Eteo. En el proceso de prueba David se cargó todo lo que podía y más. Todos los hijos de David, la mayoría murieron, asesinados. Amnón violó a Tamar. Absalón esperó 2 años, como él las repudió, y lo mató. Después persiguió a su propio padre durante años. Se paraba en las puertas a desacreditarle. Le cogió todas las mujeres en el centro del pueblo. Lo desacreditó por las 7 esquinas, lo persiguió fuera de la ciudad y David tuvo que salir corriendo, y finalmente mandó a que lo apresaran, pero Joab y Abisai lo asesinaron porque era designio de Dios que cayera preso y muerto a causa de haber intentado tocar al ungido. David tuvo que mandar a asesinar a su propio hijo Adonías por tratar de usurpar a Salomón con el trono de Hagit, pretendiendo a la concubina Hagit. Esto es para que os hagáis una idea de lo que es ser ungido y de lo que es caminar con Dios. Para los que siempre están pensando, no es que nosotros tenemos que ser una postal, tenemos que ser una catedral, nuestros hijos no pueden tener procesos porque tienes que ser una postal. No, perdón usted, nosotros somos los siervos de David, somos los siervos de Job. Si Dios no te ha procesado a ti, tú tienes que preguntarte alguna vez en tu vida, si es que acaso Dios no te ha tenido por digno para usarte, para Él desafiar al diablo con tu fidelidad.
Porque nosotros los siervos de Dios, los originales, tenemos que ser procesados por Dios, tenemos que ser confrontados, tenemos que ser quebrantados para sacar de nosotros la lepra y sacar de nosotros la basura, para convertirnos en personas que seamos vasos de honra delante de la presencia de Dios, para que no solamente conozcamos a Dios de oída, sino también de vista, sino también de verdad. Job había sido procesado en el camino durante 42 capítulos por el diablo, pero solo en el capítulo 42:5 dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y fijaros que todos los amigos de Job, Elifaz de Temán, Bildad de Suá, Sofar de Namá, no sabían lo que era ser procesados por Dios. Para ellos era imposible que Dios te permitiera la muerte de tus hijos, y eso era así, que era más malo que el diablo. Y para ellos era imposible pensar que Dios te permitiera caer en descrédito, porque ¿cómo va a ser que tú vas a estar en boca de todos? Para ellos era imposible que si tú estabas en Dios no tuvieras dinero, estuvieras en la pobreza absoluta, y mucho menos que estuvieras enfermo. Pero ¿por qué era así? Porque ellos no conocían a Dios, y a Dios no le había placido que ellos lo conocieran a Él. Dios no los había puesto a ellos delante de Satanás, porque sabía que a Satanás ellos le servían hace tiempo y no eran personas para él retar al diablo. Ahora, si nosotros estamos aquí como ungidos para ser fieles al Señor, y ya ven, nuestro Dios nos reta, como la vez que me iban a meter a la cárcel y yo le dije: yo te voy a demostrar que yo tengo testículos aquí abajo, aunque tú veas que yo tengo varios, yo soy una mujer, pero yo tengo pantalones de un hombre. Y me fui al juzgado, que me estaban buscando para apresarme. Sí, porque cuando me convertí me cayeron todos los palos arriba, pero yo le demostré al Señor que yo era valiente. Y yo le dije: tú me vas a permitir los procesos, pero yo te voy a demostrar que yo soy fiel a ti y que yo no te abandonaré jamás. Y que yo voy a luchar y voy a vencer. Y fue así como fui allí. Os hago esta anécdota porque me hace gracia, que yo me fui al metro y llegué al juzgado de allí de Madrid, que me requerían porque había hecho una empresa y el diablo se metió y me hizo un lío que casi me mete en presa, pero vamos, de una manera. Y cuando estaba allí esperando, la chica estaba completamente endemoniada, la que me acusaba, y sale la jueza, que yo no la conozco de nada, y le dice a la chica: ¿a quién estás acusando? Y pues se ve que tenía algún demonio la chica, porque cuando le habló el Señor, ella se le fue lo que tenía y salió por una esquina y se fue caminando y no volvió. Y me mira a mí y se ríe y me dice: Giselle Rojas, ¿quién te acusa? Anda, vete a casa. Claro, ¿quién me estaba hablando? Me estaba hablando el Señor. Mirad, hermanos, hoy es un día en el que por fin he podido tener las fuerzas para hablar con vosotros. He estado pasando una tribulación brutal, en donde he llorado mucho, en donde he estado en una oración constante, metiéndome con el Señor, para poder fortalecerme en Dios, porque esto no es fácil. El que diga que esto es fácil, se equivocó. Esto pone en tela de juicio todo lo que es la fe. O sea, en el sentido del mundo. En mí no, porque yo conozco el tercer cielo, sé lo que es el mundo real. Cuando tenía 27 años, el Señor me tocó y me mostró el mundo real. Por consiguiente, para mí la muerte no es más que un despertar, pero para la mayoría de personas la muerte es algo muy terrible, porque no saben qué hay en el otro lugar. Yo os puedo decir que la muerte es una desconexión y es una caída a la realidad, y por eso yo no le temo a la muerte. Para mí no es un suceso muy grave. Mi temor y mi terror era la pérdida del alma de mi hijo, el poder pensar que mi pobre muchachito no pudiera pasar las puertas del Hades, el saber que era tan rebelde que no pudiera salvarse. Y cuando el Señor me lo mostró y me lo cogió de la manita y me dijo: mami, yo estoy bien, no sufras. En este lugar la gente no sabe lo que es este lugar. Dice: sigue predicando, porque la gente no sabe lo importante que es eso en este lugar. Entonces es el momento cuando dices: vale la pena todo lo que estás haciendo, vale la pena todo lo que has sufrido, todo lo que has luchado, vale la pena, porque la única cosa que una madre puede darle a un hijo es la salvación. Tú le puedes dar mansiones, le puedes dar dinero, le puedes dar una familia, pero si van camino a la perdición, si no pueden alcanzar salvación, no les has dado más que perdición. Y a veces por salvarlo los pasamos por el fuego y los convertimos en criminales, los convertimos en narcisistas, depredadores sexuales. ¿Cuántos jóvenes no hay que se acuestan con un montón de niñas, las deshonran, las estupran, porque quieren llegar a ser grandes, y entonces juegan con las niñas inocentes que no tienen dinero para luego ir a casarse con una que tenga posibilidades, haciendo daño? ¿Y qué es lo que van a obtener? Perdición. Pero tú no puedes como madre hacer otra cosa que sacrificar primero tú para que tus hijos alcancen salvación. Y toda esta enseñanza, en medio de este fuego en el que yo estoy, porque esto es un fuego, esto es un horno,
Tienes que luchar con esas visiones de la muerte de tu hijo, de verle allí en una camilla inerte, de ver tu príncipe, tu muchachito, de saber que está muerto, que murió en el acto, de saber que te han llamado cuando justo ibas a predicar y te han dicho, venga usted que su hijo ha muerto. No me lo dijeron en el instante, pero ya tú sabes como profeta la que hay. Y darte cuenta que lo que Dios te dijo que iba a pasarte con el mundo, porque como Él me decía que el niño era una señal profética del mundo, y yo tuve que padecer toda la rebelión que el mundo tiene contra Dios, toda la desfachatez, toda la falta de respeto. Tuve que padecer todo porque era una señal profética. Y cuando le vi muerto comprendí que también me tocaba experimentar con mi hijo lo que era la muerte del mundo, la destrucción del mundo por la rebelión contra Dios. Y lo que a Dios le duele eso. Y fue entonces cuando mi corazón se compungió y lloré no solamente por el mío, sino por los millones que mueren a diario a causa del desenfreno, del descontrol. Y el que llora no es la madre ni es el padre, el que llora es el Señor, porque no puede hacer nada para salvarlos. Y pensamos en lo siguiente, hermanos. Yo soy predicador hace 17 años. Esta es una de las pruebas más terribles a la que una madre se puede enfrentar. Eso no es como que, ay Dios mío, pues mira, vas a ir a la cárcel o te estamos hablando de la muerte de un ser querido, que es tu hijo. Y yo le doy gracias al Señor por tenerme por digna de padecer este tipo de cosas, porque yo sé que Dios no escoge a cualquiera para retar a Satanás. Pero también quiero decirle a mi Dios que aunque mi padre y mi madre me dejaran, aunque el mundo entero se acabara, yo jamás dejaría a mi Padre Celestial. Y seré fiel a Él hasta la muerte, como lo fue el siervo de David, como lo fue el marido de Betsabé, a pesar de la traición de David. Y estaré aquí luchando y batallando, porque todavía tengo uno de mis hijos a los cuales tengo que dar salvación, que es un pequeño que todavía me queda, que simboliza la enfermedad del mundo y no sé por dónde salga lo que Dios tenga para él. Pero nosotros tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir dando el testimonio, tenemos que seguir batallando, tenemos que seguir soportando las pruebas una tras otra, porque eso es lo que Dios nos ha encomendado. Sé que duele, sé que es difícil, porque solamente una persona afianzada en la fe puede soportar el nivel de fuego y de sufrimiento que yo he tenido que padecer en una sola semana. Y lo pude soportar porque desde el momento cero el Señor estaba ahí conmigo y me hablaba. Y me decía, hija, tranquila, ten paz, porque es mi voluntad que esto suceda. Tranquila, hija mía, Él está aquí conmigo, ahora me lo tengo que llevar. Y aunque duela, aunque me duela, hermano, saber que mi hijo no está muerto, mi hijo está vivo. Y eso es a lo que debemos aspirar, esa es la esperanza, por eso luchamos. No os afanéis por ganaros el mundo y perder vuestras almas, afanaros por ganaros vosotros la salvación, porque desgraciadamente no todos podemos llegar a ese lugar. Yo he perdido todo, he perdido mi dinero, he perdido mis bienes, he perdido todo lo que un ser humano puede perder, a cambio de conseguir salvación para mí, para mi familia y para vosotros, que aunque sois hijos de Dios, yo os compré a precio de mi propio hijo, porque a ese que se murió este domingo fue al cual yo entregué a cambio de vosotros. Pero Dios me dio la gracia de llevárselo y de dármele salvación a pesar de la señal que Él era. Y de la misma manera yo tengo que cumplir con el Señor, porque yo le prometí que os ayudaría a vosotros y que utilizaría mis recursos y mis capacidades para ayudaros a vosotros a avanzar hacia la salvación. Porque ahora vosotros sois mis hijos, siempre lo habéis sido. Pero ahora yo tengo esa encomienda con vosotros y tengo que seguir predicando, tengo que seguir hablando, tengo que seguir entregando. Estad pendiente toda esta semana porque os voy a postear el libro. Como sabéis, he tenido muchos problemas por la muerte de mi hijo, por todo lo que sucede cuando estas cosas pasan, por el tema de la luz, que aquí eso es un arbolito de Navidad. Tenemos muchos problemas en República Dominicana con la luz. Aquí se han explotado 2 transformadores y hemos tenido un apagón de 2 días. O sea, para que os hagáis una idea, yo pensaba que hoy no predicaba porque no había luz. Le doy las gracias a todas las personas pues, que se han dejado ver con mi madre, con mi hermana, conmigo en todos estos momentos difíciles. También aquellas personas de la iglesia que, bueno, aunque tenemos siempre relaciones encontradas, pues también han tenido la interés, ¿no?, de como personas, como amigos, como hermanos, acercarse a mí para darme la despedida de mi hijo y también pues, las condolencias por la situación que ha sucedido. Pero os dije, y os lo vuelvo a repetir, existe un lugar
es el mundo real. La gente a los cristianos lo llaman tercer cielo. El llegar a ese lugar es un abrir o cerrar de ojos. Mi hijo se ha ido al cielo, mi hijo se ha ido a ese lugar, pero todavía hay miles de millones de almas que estamos de este lado y tenemos que alcanzar ese lugar. Y tenemos que entender y hacerle entender al mundo que el mundo es un sueño, es una fantasía, y que la vida y la muerte es un pestañear, es un suspiro, y que nos va la vida a nosotros en llegar a ese lugar y salvarnos, en que cada minuto, cada segundo del día, cada momento es importante para nosotros acercarnos a Dios. Que no busquéis que vuestros hijos salven sus vidas, sus cuerpos, esa falsa seguridad que tienen. Muchas veces hacen como ese marido de Emily Peguero, asesinan a las novias para poder complacer la maldad y la idolatría de los padres. Disculpadme. Porque no saben tener entendimiento, no saben la sabiduría real de Dios que conduce a la ley santa y a no quebrantar la ley del Dios Todopoderoso. Porque se llenan de pecados y de delitos y finalmente pierden sus almas. Tenemos que luchar para empujar a la gente a ese lugar de salvación, a ese lugar que nadie conoce y que es un lugar maravilloso y que es el mundo real. Parece como, Señor reprenda al diablo. Mis amados hermanos, como seguía diciendo, este es el testimonio que tenía para daros en este día. Realmente me he tenido que armar de valor para decíroslo. No han sido días buenos para mí, han sido días de mucha tribulación, de mucho fuego, de mucha tristeza. Pero también han sido días de un encuentro poderoso con Dios, de un encuentro íntimo con el Señor, en el que Él en todo me ha estado guiando y me ha estado enseñando y me ha estado mostrando cómo se llevaba a mi hijo, cómo era necesario que lo hiciera en este momento, cómo todavía tenemos que seguir luchando para que las almas se salven y vayan a ese lugar, cómo el mundo se pierde, cómo el mundo sigue continuo hacia la deriva y hacia la desolación, cómo tenemos que empezar a conocer el rostro de Dios y conocer cómo es que Dios trabaja, porque muchos cristianos ni siquiera saben lo que es el camino de Dios, el camino de Job. La gente quiere parar de sufrir, la gente quiere vivir cómodo, la gente quiere vivir a salvo. No hemos venido aquí a vivir a salvo, no hemos venido aquí, hemos venido a ser procesados para ser vasos dignos y para darnos a conocer del Señor. Y tenemos que soportar las pruebas, tenemos que soportar la tribulación y tenemos que demostrarle a Dios que somos fieles y dignos de ser usados para enfrentar al diablo y poderles conmover con nuestra propia fidelidad. Es que no es fácil, la gente piensa que el evangelio es fácil, que ser cristiano es fácil, que pararte en un púlpito y hablar bonito es ser cristiano, que tratar de mantener una apariencia de perfección es ser cristiano, que ser Bildad de Suá es ser cristiano, que ser Sofar de Namá es ser cristiano. Yo tengo muchos bienes, yo soy rico, Dios me ha bendecido. Cuando tú sabes bien que tú tienes que dejar tus bienes para poder caminar en Dios y ser discípulo de Cristo. Cuando tú sabes bien que si Dios a ti no te ha procesado con el diablo, tú cristiano no eres. Porque estamos viviendo un evangelio leudado, un evangelio de comodidad, un evangelio en el que no se conoce la tribulación. Yo bendigo a mi Dios y bendigo a mi pueblo también, por todo lo que me da, bueno o malo, por todo lo que me da y por todo lo que me quita, porque el que hace la llaga también la sana, el que hace la herida también la quita. Le doy las gracias a todos los hermanos que también han estado ahí de una manera o de otra siempre conmigo en el ministerio, soportando los procesos y las pruebas, las persecuciones, los intentos de asesinato, sí, porque a mí me han intentado asesinar varias veces, no sabéis, pero es así, en estos caminos. Y el proceso de ahora ha sido un proceso muy fuerte, hermanos. Yo voy a necesitar de vuestras oraciones por fortaleza, pero sobre todo para que el Dios de Israel se siga glorificando. El Señor es justo, el Señor es poderoso y Él siempre tiene la razón. Nosotros solo tenemos que entender y comprender y asumir su fe y la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, hermana Samaria, hermano David Mercedes, hermano Gregory, mi queridísima hermana Gladys López, que bueno, siempre está ahí apoyando el ministerio, apoyándome a mí. Vais a estar pendientes esta semana porque sabéis que he estado muy liada con el tema del libro, que en teoría tenía que haberlo publicado hace 2 semanas, pero recordamos que el mismo día que lo iba a publicar mataron a mi hijo, a la misma hora. Por consiguiente, esta es la causa por la cual yo no pude publicar el libro, pero eso no significa que no se vaya a publicar. Es simplemente que estamos teniendo bastante oposición
y bastante contrariedades por las circunstancias que se han dado. Vosotros sabéis que estamos aquí, estamos en guerra. A pesar de las circunstancias vamos a seguir batallando, vamos a seguir predicando de la misma forma que lo hemos hecho siempre, ahora con más fuerza, ahora con más valor, ahora con más conocimiento, ahora más conformes, porque Dios es justo y Dios me ha ayudado conmigo. Mis amados hermanos, este era el testimonio que la pastora Giselle Rojas tenía para todos en este día. Os comento que el libro que hemos escrito, la mayor parte el Señor lo ha cambiado. Ha cambiado el contenido porque el Señor está tratando con todo lo que es su sabiduría, con el macrocosmos, con el microcosmos, con la estructura del cuerpo, con la estructura del Magen David, con lo que es el poderoso mensaje detrás del misterio de Israel, para lo que es la estructura del cuerpo y la estructura de la sociedad, la estructura histórica, evolutiva, filogenética, ontogenética, todo lo que es el concepto de la fractalidad, la holografía, todo lo que es el concepto de la ciencia divina, tanto la física cuántica que se atribuye a la fractalidad y a la holografía, todo el fenómeno de los prismas en las primeras civilizaciones, como incluso las pirámides de Gizeh estaban en el cinturón de Orión y formaban todo este hombre, ¿no?, que junto con el templo y la esfinge formaban un cuerpo, no un cuerpo humano, porque de hecho se sabe que el universo es una proyección de un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Pues en este libro vamos a manifestar incluso el funcionamiento del cuerpo dentro de la medicina, y esto es lo que Dios pues nos ha tratado de transmitir, un conocimiento que abarca todas las ciencias, en donde hemos puesto los conocimientos que ya teníamos y los conocimientos que Él ha ido revelando. Hemos tardado más para la edición, como os digo, porque editarlo no es tan fácil y además la luz no ayuda. Pero si Dios lo permite, a lo largo de esta semana sí que vamos a estar presentándolo. Vamos a tratar una ciencia que para los iluminados es oculta, pero que Dios quiere manifestar la verdadera de forma gratuita a lo largo de esta semana. Vamos a hacer la guerra, vamos a luchar y vamos a llevarnos esa bendición poderosísima para que el pueblo de Dios tenga verdaderas almas para luchar, para que el pueblo de Dios tenga verdadera fuerza para luchar. Seguimos avanzando, los que somos de guerra, los que somos espartanos, los que con cada herida somos más fuertes, los que con cada golpe más inteligentes, porque para eso nacimos y para eso fuimos formados. Nosotros vamos como los 300 de Leonidas en las Termópilas a resistir contra Jerjes y su ejército de perros muertos. Estamos aquí como Gedeón, no con 30.000, sino con 300, para que la gloria no sea humana, sino espiritual. Estamos como Josué, para poder conquistar esta tierra y pasar este Jordán a pie, para poder ser líderes de este pueblo y entregarle la tierra prometida del Señor. En todo esto que Dios ha hecho, a pesar del dolor, Dios ha despertado el fuego de la guerra en mí. Y vamos a darle al pueblo libertad, y vamos a darle al pueblo sanidad, y vamos a llevar al pueblo a la salvación. Vamos a avanzar como Josué hacia la salvación, hacia la tierra prometida. Vamos a avanzar como Moisés hacia la Canaán espiritual. Vamos a avanzar como lo han hecho los ungidos, a pesar de la herida, a pesar de la llaga, a pesar que nos corten una pata. Si tenemos que llegar solos, llegaremos solos. Mira a ver si también quiere el otro, porque yo estoy dispuesta a perderlo todo, pero aquí estamos en guerra y la guerra no se acaba. Nosotros seguimos luchando, nosotros seguimos batallando. Y yo pido a vosotros que os arméis de valor, porque aquí os van a probar, aquí os van a sujetar, os van a confrontar. Y no todo el mundo tiene lo que tenía Job, no todo el mundo tiene lo que tenía David para soportar el proceso y el quebrantamiento. La mayoría quieren andar como los amigos de Job sin prueba, privando de que ellos están a salvo, haciéndose refugio en la mentira, comerciando, fornicando contra la ley del Altísimo. Nosotros estamos aquí para coger la vuelta completa, para coger el trote, para coger el daño. Porque nosotros no vinimos a correrle al diablo, vinimos a enfrentarlo. Mis amados hermanos, muchísimas gracias a todos los que habéis estado hoy, en el día de hoy, para recibir este testimonio. Me dais una disculpa con todo lo que ha pasado. Ya sabéis que ha sido bastante difícil hacer cualquier tipo de movimiento, porque no es una situación y una circunstancia sencilla. Pero sigo dando las gracias por vuestro apoyo y por vuestro amor y por vuestro cariño, porque para eso estamos, porque somos cristianos, porque nos diferenciamos de los caínitas en que amamos a los hermanos. Muchísimas gracias, hermanos. No voy a seguir mucho más, porque lo que quería daros hoy era este testimonio de lo que me ha pasado, de lo que ha estado pasando estos días, del testimonio tan difícil, tan complicado que el Señor me ha hecho vivir como profeta, pero que he tenido que asumir y he tenido que aceptar, porque es la voluntad de Dios y la voluntad del Señor es soberana.
y de los planes que tenemos de seguir avanzando, de seguir predicando y de seguir luchando, porque vosotros sabéis que yo soy de guerra, yo estoy aquí para eso. Y tenemos que seguir adelante, tenemos que soportar, tenemos que avanzar. Hay muchas almas perdiéndose, hay muchas personas que necesitan escuchar palabra del Señor, hay muchas personas que no conocen el camino de la salvación y que están en el mundo queriéndose ganar el mundo y no saben que pierden sus almas. Hay muchos padres que quieren salvar a sus hijos de la muerte y lo que hacen es que lo entregan en manos del diablo sin darse cuenta. Y dicen, no, a nosotros no nos alcanza el mal, y sus hijos son fornicarios, homosexuales, porque no conocen la ley del Altísimo y porque no saben la forma en la que se pierde el alma, y que el sistema es malo, que el sistema está maldito y que el que se complace en el sistema no se va a salvar. Y yo estoy aquí para explicaros de qué va el sistema, y de hecho mi libro es para eso. Este libro es un libro para enseñaros la verdadera ciencia de Dios, la ciencia que hay oculta en la Torá, la ciencia que hay detrás de este sistema fractal, que es un espejo al revés invertido del poema bíblico, en donde la gente está en un sistema de prueba, en un sistema torcido y maldito para ser probado, en donde el que sube baja y el que baja sube, en donde el que se salva su vida se perderá y el que la pierde la salva. Por eso vamos a seguir luchando para meter un antivirus en el software del sistema, a lo Matrix, para sacaros a vosotros de la locura de esta simulación y para que entendáis realmente lo que es este sistema y hacia dónde vamos, para que no os perdáis ni vosotros ni vuestra descendencia, porque hay normas y hay que conocerlas. Hay estructuras que no se pueden vulnerar, como los que os decía de la alimentación, de todas las enfermedades que produce la vulneración de los principios básicos edénicos que Dios nos dio en la palabra. Mis amados hermanos, muchísimas gracias. Me gustaría seguir mucho más, pero ya sabéis las circunstancias que me acometen. No puedo seguir predicando hasta muy tarde, así que os agradezco vuestra asistencia al día de hoy. Gracias por vuestro cariño, por vuestra misericordia y por vuestro amor. Estad pendiente esta semana, que en cualquier momento pues termino de hacer la publicación y ya pues tendréis acceso a ese maravilloso instrumento para rebatir las mentiras de Satanás sobre la ciencia divina. Se os amo muchísimo desde aquí de Nahua, la pastora profeta Giselle Rojas. Gracias por todo el cariño, gracias por la comprensión y seguimos en guerra, porque somos de guerra, hermanos. Desde aquí, desde Nahua, desde María Trinidad Sánchez, para el mundo, se os ama.